Ya, en esta variable continua hemos dicho que representa a un conjunto de valores infinito. ¿Ya? ¿Ya? Obviamente acá va a tener lo que es un intervalo definido entre A y B. ¿Ya? Ahora, en el caso de una variable aleatoria continua, se le conoce como una función de distribución de densidad. ¿Ya? Entonces, en la parte de la discreta hemos visto de esta forma. ¿Ya? ¿No? Probabilidad de que de un intervalo A y B, pero en caso de continua, esta misma podemos representar de la siguiente forma. La integral de A hasta B de una función cualquiera por la diferencial de X, donde A, B pertenecen a los números reales. ¿Ya? Entonces, cuando es una continua, vamos a utilizar lo que son las integrales, ¿no? Integrales definidas en este caso. ¿Ya? Ahora, esto también tiene propiedades similar a la discreta. Las propiedades que debe cumplir, donde f de x sea mayor o igual a 0. Esto es para todo x. La segunda propiedad, la integral desde menos infinito hasta más infinito de una función cualesquiera tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Entonces, en acá ya vamos a trabajar con lo que son las integrales. ¿Ya? Entonces, definiremos un poco más esta parte. Ya, probabilidad de en el intervalo A y B. Hemos dicho que es igual a y B, f de x por diferencial de x. ¿Qué nos dice esta integral definida? Esto nos dice que es para encontrar, ¿no?, el área bajo una función. ¿Ya? Básicamente vamos a utilizar lo que es la función de Gauss, o más conocido como campana de Gauss. ¿Ya? A ver, acá. ¿Ya? Más o menos es así, ¿no? A ver. Vamos a dibujar. Listo. Ya. Esta es una función, ¿está bien? Para nosotros esta va a ser el f de x. ¿Sí? Puede ser cualquier función. ¿Ya? Ahora,
en un cierto intervalo, ¿no? Sabemos que esto va a ser el centro de X. Acá vamos a tener un menos 1, menos 2, 1, 2, más o menos así. ¿Ya? Ahora, la integral definida nos dice que en un cierto intervalo, por decir A que valga menos 1, ¿ya? Que sea A, y esto que sea B. Entonces, vamos a limitar de esta forma, ¿ya? Todo lo que está en ese intervalo, ¿sí? Sombreado, es el área, ¿sí? Ahora, en ese caso, como ya tenemos definido acá, a ver, lo que estamos diciendo es esto, ¿no? Desde menos 1 hasta más 1, ¿cuánto será el área? Dice, ¿no? Para encontrar esa área, nosotros tenemos que integrar necesariamente esa función entre menos 1 hasta 1, ¿ya? Pero es un poco, nos va a llevar mucho tiempo hacer integrales. Para eso vamos a utilizar lo que son las tablas, ¿ya? Entonces, la integral de esta integral, o sea, esta lo que está sombreada, ¿ya? Según la tabla, ¿no? Según la tabla, o sea, nos dice que encontremos desde menos 1 hasta 1 de una función, ¿ya? Según la tabla, esto nos va a dar un valor de 0,6827. Y este valor ya representa toda esa área. Ya, entonces no es necesario integrar como solíamos hacer, sino que vamos a utilizar a través de una tabla normal, se llama, ¿ya? Tabla normal, ¿no? Entonces, ahora, como les decía, tiene que cumplir esta propiedad, la segunda propiedad, ¿no? Dice, la integral desde menos infinito hasta más infinito de la función tiene que ser 1. Entonces nos dice que desde menos infinito, que es esta parte, hasta más infinito, la integral de esta área, o sea, todo esto es lo que está bajo esa curva, todo esto nos tiene que dar 1. ¿Ya? Entonces, va a dar 1, ¿no? Entonces acá la integral desde menos 1 hasta 1, 0,68, lo que sobra, los sobrantes en ambos extremos, con la suma va a dar 1. ¿Ya? De esa forma se trabaja con distribuciones continuas. Ya más adelante vamos a ver lo que es la tabla normal. A ver, vamos a ver la tabla normal. Un momentito. Ya. No, acá tenemos una tabla, ¿ya? Donde podemos observar la distribución normal, se llama, ¿ya? Justamente estamos utilizando esta gráfica, ¿no? Se le conoce como campana de Gauss. Entonces, para eso tenemos acá los valores, ¿no? Cuando x vale 1, ya, esta tabla vamos a utilizar.
¿no? Esta tabla también les voy a enviar. Ya, por ahora. Más adelante vamos a utilizar lo que es la tabla T de estudiante. Más adelante distribución la chi cuadrada. Y la tabla de F de Fisher, ¿no? Son esas tablas básicamente vamos a utilizar. Ya, ahora. Seguiremos avanzando un poco más. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos solo un lado? ¿Ya? Sea X una variable aleatoria de la siguiente forma. Función de X, esta partecita. No, esto hemos visto, ¿no? Pero esto vamos a aplicar en las integrales ya, ¿no? Desde menos infinito hasta un valor X. De una función, puede ser en este caso de función de A, diferencial de A, ¿no? En esta parte podemos integrar, dice, ¿no? Desde menos infinito hasta un cierto valor de X. Ya no como en el anterior caso, desde menos infinito hasta más infinito, sino que hasta un cierto valor. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, a ver, como ejemplo, podemos tomar X como 2. Y la integral, ¿cómo nos va a resultar? Desde menos infinito hasta 2. ¿De qué? De una función A. ¿No? Y esto seguramente nos puede dar un valor de 0,97 por decir, ¿no? Y gráficamente, ya, gráficamente, a ver, esto podemos representar de la siguiente forma. Como ese integral nos ha dado un valor 0,97 algo más, nos representa hasta acá, ¿no? Todo esto hasta desde menos a infinito, ¿no? Entonces hasta acá ese valor vale eso. ¿Ya? Ahora, en el otro caso, lo que nos sobra, ¿sí? Podemos definir que esta sea menor o igual a menos 1. Entonces, la integral de esto va a ser desde menos infinito hasta menos 1 de una función A, diferencial de A. Eso nos puede representar un porcentaje que nos sobraría. ¿Ya? A ver, esta parte, gráficamente, este es el detalle. A ver, vamos a representar esta partecita más, ¿ya? Gráficamente, este valor, ya, podemos utilizar el mismo gráfico, nos va a representar un porcentaje esta partecita. ¿Sí? Lo que ha sobrado del anterior gráfico. Pero, como podemos ver, no concuerda con la gráfica. Tendría que darnos en este lado, ¿no? Acá. Aquí tendría que ser este valor. ¿Qué es lo que hacemos? Recordemos que cuando era menor a negativo, esto lo vamos a ver más adelante también, se hace lo siguiente.
probabilidad de que x sea mayor a menos 1. ¿Ya? Entonces 1 menos probabilidad de que x menos 1. Entonces 1 menos 0,87. ¿Sí? Y esto, ¿cuánto nos sale? Debe salir este valor. ¿Sí? Ya, 0,97, ese valor. Entonces, de esa forma se representa cuando aparezca menor o igual a menos 1. Tiene que ser mayor o igual a menos 1. ¿Ya? Ahora, de aquí en adelante vamos a ver algunas definiciones. ¿Ya? Por decir, ¿no? Probabilidad de que x es igual a un valor constante sea igual a 0. No es una propiedad, ¿no? Luego, nos vamos a ver con esto, ya hemos visto. Esto podemos escribir de esta forma también, solo menor. ¿Ya? Ahora, vamos a ver algunas diferencias entre ambas funciones. En la parte de discreta, ¿sí?, se le conoce como función de probabilidad a esto, ¿no? X igual a, y esto es probabilidad de P sub i. En caso continua, se le conoce como función de densidad de probabilidad, ¿no? Y eso es lo que hemos representado en este caso de esta forma, ¿no? Esto es la integral de a hasta b de una función cualquiera de esa forma. Además, la probabilidad de x igual a es igual a 0, dice. Eso es en la primera definición. Ahora, en la segunda, en caso discreta, tenemos función de distribución de probabilidad. ¿Ya? ¿A qué representa eso? A lo que hemos visto era eso, ¿no? Donde probabilidad de x es igual a un valor a más x a un valor b más hasta x un valor x sub i. De esa forma hemos trabajado, ¿no? En caso de continua, también se le conoce como función de distribución de probabilidad, ¿no? De la misma forma acá, ¿no? X menor o igual a x minúscula, y esto lo hemos representado desde menos infinito hasta un valor, hasta un cierto valor
de una función A. En este caso se usan las tablas. Listo. Aquí es el detalle, ¿no? Eso tenemos que diferenciar. ¿En qué se diferencian ambas funciones de probabilidad, ¿no? Tanto discreta y continua. En el primer caso habíamos visto desde el principio, ¿no? Distribución de Poisson, de binomial, todo eso hemos manejado de esta forma. Ahora, en el segundo caso, continua, que estamos viendo, vamos a utilizar las tablas. No vamos a integrar, sino que a través de las tablas vamos a calcular el área, ¿no? Eso es el detalle. Ahora, acá ya podemos definir. Ya, vamos a definir lo que es una función o la distribución normal. ¿Ya? Entonces, X se distribuye según una normal, ¿sí? Con media mu y una varianza de esta forma. Desviación típica sería en este caso. ¿Ya? ¿Y cuál es la función de probabilidad de la normal? Entonces, el f de x es la siguiente. 1 dividido entre desviación estándar raíz de 2pi por e elevado x menos mu, todo esto elevado al cuadrado sobre 2 desviación estándar al cuadrado, donde la desviación estándar tiene que ser mayor a 0. Entonces, esta es la función de la distribución normal, ¿no? ¿Se imaginan hacer la integración de esa función? Nos va a llevar tiempo, ¿ya? El x está acá arriba, ¿no? Exponente. Tenemos que hacer las integrales, o sea, todo esto, ¿ver? La integral desde menos infinito hasta más infinito de todo esto, ¿no? ¿Ver? 2pi e a la menos x menos mu, todo esto elevado al cuadrado, sigma al cuadrado, ¿no? Por diferencial de x, ¿no? Y esto, según las propiedades, nos tiene que dar 1. ¿Ya? Donde, de acá vamos a obtener donde la mu es la media. Y el sigma, el símbolo sigma, es la desviación típica o estándar, ¿no? Listo. Hasta ahí tenemos. ¿Ya? Ahora, su gráfica de esta, hace ratito hemos graficado. Vamos a volver a graficar. Va a ser lo siguiente, ¿no? A esto se le conoce como campana de Gauss, ¿sí? Es su gráfica de esta función. Esta función es el f de x, ¿no?
Y todo esto, lo que está encerrado bajo esa función, da el valor 1. ¿Ya? El valor 1. Ahora, ¿cómo podemos calcular lo que es la función de distribución? A ver, anterior, vamos a volver acá. Primeramente teníamos lo que es la integral desde A y B. ¿Está bien? En el segundo lugar tenemos que calcular la función de distribución de probabilidad. El primer caso es función de densidad. El segundo, función de distribución de probabilidad. En la continua. ¿Ya? Entonces, ¿podemos ver esa parte? ¿Cómo podemos obtener la función de distribución? Ya. A ver, vamos a ver. Ya, esto más y luego vamos a ver las propiedades, ¿está bien? Función de distribución. ¿Ya? Entonces, en el anterior hemos visto que hay que integrar desde menos infinito hasta un cierto valor. ¿Está bien? Esto tenemos que encontrar. Entonces, tenemos lo siguiente. Probabilidad de que x sea menor a un valor a, ¿no? La integral va a ser desde menos infinito hasta a de una función a, en este caso. ¿No? Y podemos reemplazar en vez de esa función lo que ya hemos definido. 1 sigma raíz de 2pi elevado a la x menos mu, todo esto elevado al cuadrado, dividido entre diferencial de x. ¿Sí? Esta es la función de distribución. Hasta un cierto valor estamos calculando, ¿no? La diferencia entre la original y la función de densidad, que sería esta, en donde se ha diferenciado solamente simplemente en esta parte. Esta es la clave, ¿no? X menor o igual a un valor a. ¿Ya? De esa forma. Ya, para esto vamos a utilizar lo que es tablas, hemos dicho, ¿no? Entonces no se preocupen. Ahora, si alguien se animara a integrar esta función, ¿sí? Esta función, ¿no? Tiene que demostrar que toda esta función vale 1. Se puede hacer integrales, ¿ya? Y se utiliza lo que son las integrales por partes, ¿no? Son varios cambios de variables, pero se llega a 1. ¿Ya? A ver si alguien se anima, lo hace, ¿está bien? Ahora, bueno, hasta aquí hemos definido, ¿no? A ver, tenemos tiempito. Esta misma, como les decía, ¿no? Integrar esto es un poco moroso. No es que no se puede, se puede. Solo que nos va a llevar tiempo. Ahora, esta función vamos a hacer volver a una función de normal estándar. ¿Ya? Función normal
tipificada se conoce, ¿no? Tipificada. O reducida. O estandarizada. ¿Ya? O sea, no vamos a manejar toda esta función, sino que vamos a tipificar, vamos a reducir o vamos a hacer una estandarización de esta función normal. ¿Cómo se hace eso? X es una variable aleatoria continua. Se dice que se distribuye, X se distribuye según una normal con media 0 y varianza 1. ¿Sí? Ahora, función de densidad, su función de densidad es esta. Densidad es la siguiente. 1 sobre raíz de 2pi e elevado a la menos x al cuadrado sobre 2. Esta es la función de distribución normal estándar, donde la mu vale 0 y el otro vale 1. Por eso se ha reducido esta integral que tenemos en la primera parte a esta. ¿Sí? A eso se ha reducido. Integrar esto ya es mucho más fácil, ¿no? Listo. Ya está reducido nuestra función normal. Ahora, ¿cómo transformamos esta? X se distribuye según una normal. En el anterior ejemplo teníamos esta, ¿sí? Tenemos que llevar a esta, ¿sí? ¿Cómo transformamos? A través de esta fórmula, donde z es igual a x menos mu sobre desviación típica. ¿No? De esa forma se hace la estandarización de la función normal, ¿no? Entonces, esto era la normal, la función normal, y esto es la función normal estandarizada. Listo. Entonces, de una integral, ¿no? Como en la primera parte de acá tenemos muchos variables y parámetros, ¿no? Y en la segunda simplemente ya está reducido. Esto ya se puede integrar. Entonces, no vamos a utilizar integrales, hemos dicho. Entonces, vamos a utilizar las tablas, ¿no? Entonces, para eso necesitamos esta z que vemos acá. Viene de las tablas, ¿no? Esto sí vamos a utilizar con tablas. Claro, vamos a tener los valores de x y la mu a través de tabla. Ya. A ver, un ejemplito cómo podemos transformar. Haremos esa parte. Tenemos tiempito. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Para este caso, ¿no? Supongamos que tenemos una función normal, se distribuye según una mu de 150 y una desviación típica de 50. ¿Ya? Esto tenemos que llevarlo a mu 0 y desviación típica 1. A esto se llama tipificar, ¿no? Donde vamos a utilizar lo siguiente. X menos mu, listo. Donde la mu acá tenemos 150 y desviación estándar, o sea, 50. Por este lado
mu vale 0. Eso. Ahora, ¿cómo transformamos? ¿No? Este es el detalle, ¿no? Acá era 150, acá se ha vuelto 0. ¿Sí? A esto se le conoce tipificar. ¿Está bien? Ese es el ejemplito. Ya. En la siguiente... Ya, en la siguiente clase vamos a ver de paso a paso. Los detalles son... A ver, tenemos varias propiedades, ¿no? Que vamos a aplicar. Y vamos a utilizar las tablitas. ¿Ya? Vamos a quedar hasta acá en esta clase.